Muy buenos días a todos, señoras y señores, y a todos los invitados que nos acompañan en esta nueva mañana, en esta semana muy lluviosa que ha tenido todo Chile. Les damos la bienvenida a nombre de la Corporación Chilena de la Madera a nuestro segundo webinar que se titula El escenario económico para el mercado nacional e internacional, donde destacados expositores nos darán una visión de lo que está pasando en Chile y el mundo para poder ayudarlos a ustedes en la toma de sus decisiones en sus ámbitos operativos, en sus decisiones de vida, en cómo están manejando sus negocios. Esperamos que este webinar contribuya a ello y les contamos que, al igual que en otras sesiones anteriores, hablarán los expositores y al final tendremos un intercambio de opiniones. Bienvenidos a todos, muchas gracias y les contamos desde ya que esto se está transmitiendo por el YouTube de Corma, el Facebook de Corma y nuestra página web. En esta mañana nos acompañarán el subsecretario de Hacienda, Francisco Moreno, el coordinador económico de la Gerencia de Estudios de la Cámara Chilena de la Construcción y el gerente de estudios y experto en economía digital, George Levert, de la Cámara de Comercio de Santiago. Para no dilatar más lo que a ustedes les interesa, a continuación le dejo con la palabra al presidente de Corma, Juan José Ugarte, anfitrión de este encuentro, quien nos dará la bienvenida. Muchas gracias, María Eugenia. Muy bienvenidos a todas y a todos a este seminario sobre el sector para el sector. Nuestro sector, que como podían ver en el video, tiene desafíos, cumple labores muy fundamentales en este desarrollo sostenible de Chile en temas ambientales, sociales y económicos, pero hoy día nos ocupa particularmente en este contexto de COVID la sustentabilidad del sector, sus perspectivas económicas, y mirar, digamos, con mucho detalle el campo de acción que tienen nuestras pymes. Dado que esta pandemia, junto con generar condiciones de alto estrés en temas de salud pública, también tiene desafíos económicos muy relevantes. Y dado que nuestro sector en Chile y en el mundo es calificado como una industria esencial, ya que provee productos, bienes, servicios fundamentales de higiene y de salud para poder combatir eficazmente la pandemia, ha debido equilibrar, primero, el cuidado y el resguardo de toda nuestra gente, que efectivamente esta cadena que tiene más de 300.000 colaboradores pueda mantenerse activa, pueden seguir entregando estos bienes, productos y servicios en este equilibrio entonces permanente entre el resguardo de la salud de estos trabajadores y al mismo tiempo el de mantener estas cadenas de productos. Así como hemos logrado mantener con mucho esfuerzo por parte de toda esta cadena de personas, el sector trabajando en el orden de un 85% en lo macro, pero con sectores muy estresados. Vemos que la caída de precios, la caída de volúmenes de exportación, que representa un 24% a inicios de este año, y al mismo tiempo la caída de compra a nivel nacional, de pequeño y mediano aserradero, entre el 20 y el 50%, significa un estrés de las capacidades productivas del sector muy importante, y al mismo tiempo aplaudir la actitud que han tomado la mayoría de nuestros empresarios en términos de mantener los puestos laborales de sus colaboradores y el de poder entonces juntos avanzar en medio de este tiempo tan difícil. Este webinar sobre el escenario económico para el sector, de acuerdo a la encuesta que hicimos entre todos nuestros asociados por mucho, fue la primera prioridad. Existe de verdad una preocupación muy importante, el de poder mantener esta actividad. Una de cada 4 familias cada día se levanta en la Araucanía teniendo que ver con alguna relación laboral con el sector forestal, una de cada 6 en el Biobío, números similares en la región del Maule, Ñuble, los ríos, los lagos, y por lo tanto, para la macro zona sur, para la macro zona forestal, la sostenibilidad del sector, por supuesto, en lo ambiental, pero también en lo social y en lo económico, resulta muy relevante. Como agrupación gremial, hemos acompañado todo este proceso, el de cómo ir adaptando las capacidades de la industria, tanto en la coyuntura como una mirada más de largo plazo. Estamos trabajando con ProChile para profundizar y abrir nuevos mercados internacionales,
Estamos trabajando con Corfo para poder mejorar las capacidades tecnológicas de nuestras pymes en las distintas regiones en alianza con los centros universitarios. Agradecemos al inicio de esta conversación la presencia de Francisco Moreno, su secretario de Hacienda, Byron Hidrobo, de la Gerencia de Estudio de la Cámara, y George Lever, de la Gerencia de Estudio de la Cámara de Comercio, que seguramente mostrarán y generarán muy atractivas conversaciones en lo que viene de este webinar. Muy buenos días a todos y mucho éxito en este nuevo webinar de Corma para sus asociados y el público en general. Agradecemos las palabras de Juan José Ugarte, presidente de la Corporación Chilena de la Madera, quien nos ha entregado el contexto y el objetivo al que apunta este webinar. A continuación, queremos ofrecer la palabra al subsecretario de Hacienda, don Francisco Moreno. Algunos antecedentes de Francisco Moreno. Él es abogado, egresado y titulado en la Universidad Católica de Chile, es máster en Derecho de la Universidad de California, Berkeley, y prácticamente, Francisco, si no me equivoco, desde el año 2011 a la fecha ha estado involucrado en políticas públicas y como ya sea como jefe de asesores durante la primera administración del gobierno del presidente Sebastián Piñera, como en la actualidad, ha tenido una dedicada y activa participación en todo lo que es tramitación legislativa de proyectos que directamente tienen que ver con el presupuesto de la nación, condonación de deudas, temas tributarios, temas de bancos, así que está muy interiorizado de los temas que probablemente le interesan mucho a nuestros asociados. Así que, Francisco, tienes la palabra. Bienvenido. Muchísimas gracias, María Eugenia, por tu presentación. Saludar, por cierto, a Juan José Ugarte, presidente de Corma, a Victoria Saúd, la gerenta general, a los presidentes regionales, a los representantes de pymes forestales y, por cierto, a los otros expositores, Byron Hidrobo, el economista senior de la Cámara Chilena de la Construcción, y George Lever, gerente de estudios de la Cámara de Comercio de Santiago. Quiero agradecer a Corma la oportunidad de poder tener esta instancia de conversación, de análisis, porque claramente la situación, no solamente a nivel nacional, sino que internacional, nos golpea y nos ha, obviamente, golpeado muy fuerte desde el punto de vista económico. Y desde el Ministerio de Hacienda, durante los últimos meses, nos ha tocado una labor especialmente compleja, no solamente desde el día 3 de marzo, cuando conocimos el primer caso de contagio, sino que también desde el primer anuncio, el día 19 del mismo mes, del Plan Económico de Emergencia, que en sus dos versiones, la del 19 de marzo y el presentado el 8 de abril por el presidente Sebastián Piñera y por el ministro Ignacio Briones, totalizan 17.100 millones de dólares. Ahora bien, hay que señalar que hace 2 semanas atrás alcanzamos un acuerdo con características de transversales, digamos, y que nos va a permitir finalmente tener una mirada común durante los próximos 24 meses en una serie de medidas que justamente van a apuntar a la reactivación y que en mi presentación espero comentarles y darles mayor información. Así que sin más, voy a subir la presentación. Ahí está, ¿no es cierto? Estamos ok, perfecto. ¿Se pasa? ¿Dónde? Ok, ya estoy haciendo. Muy bien. Las proyecciones internacionales de crecimiento, obviamente que se han vuelto cada vez más negativas a medida que vamos identificando los efectos de esta pandemia global que estamos enfrentando desde el punto de vista económico. Y lo importante acá es señalar en este cuadro que agrupa las proyecciones de crecimiento económico para el año 2020 y podemos ver las trayectorias, ya sea para el mundo, Estados Unidos y China, por parte del Fondo Monetario Internacional, que es la barra de color azul, que se dio a conocer durante el mes de abril, Banco Mundial se dio a conocer durante el mes de junio en la barra de color rojo, y las proyecciones de la OCDE respecto a la primera ola de esta pandemia global que estamos enfrentando en el mes de junio, y ya la proyección que hace la OCDE respecto a la segunda ola de contagio de esta pandemia y que se dio a conocer hace algunos días atrás.
Y a medida que los países comienzan a superar la peor parte de la pandemia, estos también han empezado a relajar ciertas restricciones, como es el caso de algunos países de Europa y algunos distritos de Estados Unidos. Pero dado el resurgimiento de la enfermedad y la reimposición de ciertas medidas de distanciamiento social, han despertado la preocupación del mercado por una segunda ola y el posible actuar de los gobiernos. Entonces, en el gráfico podemos ver que, según la OCDE, una segunda ola significaría una caída extra de un 1.6% del PIB a nivel mundial. Y por su parte, Latinoamérica, durante los últimos días también hemos visto la reapertura de algunos espacios o centros comerciales, como por ejemplo en el Perú, y que obviamente es un elemento que preocupa respecto de la proyección futura que se puede haber involucrado a nivel de crecimiento respecto a Latinoamérica. Bueno, junto con los esfuerzos que algunos países están haciendo por reactivar su economía, tal como señalaba, se están observando nuevos brotes, y eso obviamente es algo complejo. Menos 1.6% a nivel de la proyección de crecimiento del mundo, menos 1.2% en el caso de Estados Unidos, y menos 1.1 es lo que nos entregó la OCDE, el impacto del rebrote en las actividades económicas. Ahora, lo importante es centrarnos en la situación de nuestro país, y el último dato disponible del índice mensual de actividad económica significó en la práctica un retroceso de un 14.1% en términos interanuales, principalmente debido al negativo desempeño de los sectores no mineros como consecuencia de la emergencia sanitaria, con una disminución de un 15.5%, tal como lo pueden ver ustedes en el gráfico de la derecha. Entre los sectores más afectados por la pandemia destacaron los servicios, educación, transporte, restaurantes, hoteles y servicios empresariales, el comercio y en menor medida la construcción y la industria manufacturera. Con esto, el nivel del PIB desestacionalizado retrocedió al nivel que se encontraba hace casi 7 años, es decir, a mayo de 2013, tal como ustedes pueden observar en el gráfico de la izquierda. El escenario macroeconómico, cuando fue ayer, el día de ayer, justamente o anteayer más bien, el director de presupuestos, Matías Acevedo, junto con el ministro Ignacio Briones, dieron a conocer cuáles son finalmente las proyecciones para este año 2020, en la segunda entrega en este informe de finanzas públicas de la DIPRES al segundo trimestre de este año 2020. Y la verdad es que los resultados, obviamente, que son muy negativos, porque si durante la presentación del primer trimestre ya del informe de finanzas públicas, la proyección era una disminución del 2%, lo que estamos observando hoy día es una disminución del 6.5%. También tenemos un efecto importante en la demanda interna de menos 3.3% a un menos 9.8%, y desde el punto de vista del índice de precio al consumidor, del 3.3% nos ya trasladamos a un 2.8%. La proyección para el 2020 se encuentra justamente en la parte baja de las expectativas del mercado. Recordemos que en el informe de política monetaria del Banco Central se hizo una proyección para el año 2020 entre un menos 5.5 y un menos 7.5. La proyección que hace el Ministerio de Hacienda a este respecto es de un menos 6.5. Ustedes lo pueden ver en el gráfico de la izquierda, la barra de color azul oscuro, y obviamente la del Banco Central es la última que considera el rango del menos 5.5 a menos 7.5. Y por otro lado, en el año 2021, las proyecciones de crecimiento del PIB por parte del Ministerio de Hacienda se proyecta un 5.5%, con una recuperación bastante importante, en una especie de B corta, tal como se ha discutido en los últimos meses, y el Banco Central, por su parte, proyecta un crecimiento del PIB para el año 2021 en nuestro país entre un 4.75 y un 6.25. Lo importante es básicamente tener presente que el nivel de PIB no se va a recuperar sino hasta mediados del año 2022.
Y adicionalmente, y de la mano con esto, es que se proyecta una fuerte caída de la inversión para este año 2020. Tal es así que ustedes pueden ver básicamente la proyección que se hace desde el punto de vista del Producto Interno Bruto efectivo y proyectado. La línea roja es el punto medio en el gráfico de la izquierda de la proyección del 20, 21 y 22, y el rango obviamente lo fija el área que está marcada de color gris. Ahora, desde el punto de vista de la inversión, la formación bruta de capital fijo efectiva y las proyecciones, acá se está haciendo una proyección de un menos 15.9%, con una mejoría considerable a un 8% para el año 2021 y un 4.7% para el año 2022. Cabe acá hacer alguna pequeña reflexión respecto a lo que significó desde el año 2014 al 2017, resultados negativos de inversión con la mejoría del 2018 y 2019. Y esto, sin lugar a duda, hay que plantearlo de una perspectiva también de crecimiento del PIB. En el 2018 tuvimos un 4% de crecimiento y el 2019, a escasas semanas, diría yo, de los hechos de octubre de dicho año, es que la proyección de crecimiento para ese año del PIB era alrededor de un 2.5% y terminó, como bien saben ustedes, en un 1.1%. Y si bien es cierto, veíamos una recuperación durante los primeros meses de este año 2020, obviamente el efecto por parte del mes de abril y lo que va a ser mayo, que lo vamos a conocer, por cierto, durante los próximos días, tienen un efecto directo en el crecimiento del Producto Interno Bruto, con las consecuencias desde el punto de vista no solamente económico, sino que social y, por cierto, de política fiscal. Vamos a revisar la destrucción de los empleos en marzo y abril, que básicamente se intensificó durante los meses de mayo y junio. Tal es así, ahí ustedes pueden ver en el lado izquierdo, en el gráfico izquierdo, que tuvimos una destrucción de empleos para abril de este año de 680.000, siendo que tanto enero, febrero y marzo habíamos tenido resultados positivos de creación de empleos por 190.000, 156.000 y 63.000 respectivamente. Y el gráfico de la derecha justamente nos habla de las solicitudes del seguro de cesantía que han sido aprobadas, y acá obviamente hay que señalar que como gobierno hemos puesto el enfoque en tres áreas fundamentales dentro de los paquetes de emergencia económica. La primera dice relación con poder fortalecer el presupuesto del sector salud. Sabemos que tenemos que garantizar a todas y cada una de las personas que se contagian con COVID-19 un tratamiento que les permita, desde Arica a Punta Arenas, en las 16 regiones de nuestro país, en el sistema público de salud, poder atenderse. Y para eso es que el presidente de la República, a escasos días del primer contagio, determinó un aumento en el presupuesto del sector salud por 220 millones de pesos. Adicionalmente, semanas después, se estableció la utilización del 2% constitucional, que es básicamente la utilización que se puede realizar del 2% del total de la ley de presupuesto del sector público, aprobada el año anterior, obviamente para este año 2020, en materias que dicen relación con emergencias tales como las que estamos viviendo. El segundo efecto o punto fundamental de las medidas económicas dice relación con la protección de los ingresos familiares, y el tercero es con la protección de las fuentes de empleo. Por lo tanto, la medida de la Ley de Protección del Empleo, a propósito del gráfico de la derecha, va en esa dimensión. ¿Cómo finalmente permitimos una protección de los ingresos familiares, pero al mismo tiempo cuidamos las fuentes de trabajo a través de la Ley de Protección del Empleo, que ya lleva activa, vigente alrededor de un mes y medio, y que ha permitido a la fecha que casi 700.000 personas, trabajadores, empleados, reciban su remuneración, por cierto, por parte de la administradora de fondos de cesantía, en base al fondo de cesantía, con una inyección importante de recursos desde el fisco, de 2.000 millones de dólares, y eso también permite que las empresas no tengan que ponerle término a sus contratos de trabajo y que obviamente podamos mantener finalmente una situación, aunque más desventajosa desde el punto de vista de la remuneración que va a recibir ese trabajador. Ahí ustedes saben que la tasa de reemplazo parte en un 70% y es una de las medidas también que les voy a comentar en un rato más, pero que les permite, por cierto, a esa persona y a esas familias poder recibir esta remuneración
durante este tiempo. Desde el punto de vista de la política fiscal, bueno, obviamente estamos ante una política fiscal expansiva en el año 2020. En el gráfico a la izquierda podemos ver el gasto del gobierno central total como variación porcentual real de un 11.4% proyectado para este año 2020 y lo que significa el balance cíclicamente ajustado proyectado para 2020 y 2021 de menos 3.5 y menos 4.1%. Ahora, hay uno de los temas fundamentales que también dice relación con el cuidado de las fuentes de trabajo y las políticas que dentro de ese margen, de ese verdadero paraguas, hemos establecido nosotros y que dicen relación con la inyección de liquidez para las micro, pequeñas, medianas e incluso grandes empresas de hasta 1 millón de unidades de fomento de venta neta anual. Y les quería mostrar este gráfico porque es bastante decidor lo que está sucediendo en comparación a crisis que hemos obviamente enfrentado anteriormente, la crisis asiática del año 99, en el fondo esto es cambio en las colocaciones comerciales, como el comportamiento contracíclico del crédito a las empresas, ustedes ven en la función azul. Después nos saltamos a la crisis financiera del año 2008-2009, la función de color roja, y lo que significa la práctica, la crisis sanitaria actual que estamos viviendo durante el año 2020. La proyección, y ahí viene la línea que está, la línea trajada, dice relación con lo que habría sido las colocaciones comerciales sin la presencia o sin, finalmente, la capitalización de 3.000 millones de dólares por parte del Estado del FOGAPE, el Fondo de Garantía de Pequeñas Empresas. Lo que se ha hecho desde el punto de vista de la colocación de créditos a micro, pequeñas y medianas empresas, pensando en las situaciones actuales que están atravesando, a través de FOGAPE, que en la práctica es una línea de crédito con garantía estatal y que la garantía, como bien saben ustedes, va entre un 60 y un 85%, obviamente es regresiva en función del tamaño de ventas de la empresa. FOGAPE ha significado y va a seguir significando una ayuda, pero sabemos y lo tenemos muy claro, no es la única ni tampoco la verdadera salvación, sino que es un instrumento que nos permite enfrentar de mejor manera los difíciles tiempos que estamos enfrentando. Desde el punto de vista de comercio exterior, que obviamente es un tema muy relevante para Corma, solamente algunos datos, los voy a pasar muy rápido para no demorarme, pero lo que sí es importante señalar que desde el punto de vista del intercambio comercial de Chile, durante el mes de mayo del 2020 hubo una disminución de un 27.8% respecto, obviamente, al año anterior, 2019, totalizando 8.535 millones de dólares. Esta caída se explica por una disminución de las exportaciones en un 20.7% y de las importaciones en un 34.2%. De esta manera, entre el 1 de enero y el 31 de mayo del año 2020, por la labor que realiza el Servicio Nacional de Aduanas, es que se ha permitido recaudar la cifra de 4.891 millones de dólares, que recursos que obviamente se obtienen del cobro de derechos aduaneros y de una serie de impuestos tales como el IVA, impuestos al petróleo diésel, gasolinas, automotrices, tabaco, entre otros. Y esto significa una disminución en la recaudación fiscal relevante entre un 11 y un 18.7%, y lógicamente que esto tiene un efecto negativo desde el punto de vista de las políticas que estamos desarrollando como gobierno y como ministerio enfocadas en la reactivación económica. Muy breve, sobre todo pensando en los distintos representantes de pymes forestales y madereras que son exportadoras. Hemos realizado un trabajo con el Servicio Nacional de Aduana y hay 3 resoluciones que me gustaría mencionar. La primera es la 1179 del 18 de marzo, que planteó medidas de facilitación de comercio exterior, tales como las tramitaciones por medios electrónicos y la limitación de la presencia de funcionarios y personal en los aspectos logísticos. La segunda se refiere obviamente a la importación de insumos médicos críticos para afrontar el COVID-19, de modo que haya un procedimiento lo más expedito posible. Y lo último, y quizás obviamente esto tiene un efecto directo en las distintas personas y representantes de pymes que nos están viendo, es que a través de la resolución 1559 del 17 de abril de este año, permitimos diferir el total del impuesto al valor agregado de importaciones
medida dirigida a micro, pequeñas o medianas empresas cuyos ingresos anuales estén entre 75.000 y 350.000 UF para operaciones de importación realizadas en los meses de abril, mayo y junio del 2020. Esto es importante señalar que se va a poder diferir el pago desde 6 hasta 12 cuotas según determine el Servicio de Impuestos Internos. Y ahora ya entro a la última parte de esta exposición y no quería no aprovechar la oportunidad que me han otorgado ustedes, sino que desde la perspectiva de poderles presentar cuáles son las principales medidas de este acuerdo, de este marco de entendimiento que se logró entre el gobierno, entre los tres principales partidos de la oposición, el Partido Socialista, el PPD y la Democracia Cristiana, y por cierto los partidos de gobierno. Estamos hablando de un escenario de mirada en común, de proyección por los próximos 24 meses, con una cantidad de recursos que llegan hasta 12.000 millones de dólares, constituyéndose para tales efectos un fondo extra presupuestario que hemos obviamente denominado Fondo COVID. ¿Y qué queremos hacer con esto? Bueno, en la misma línea de lo que yo les señalaba desde el punto de vista de cuidar los ingresos familiares y especialmente pensando en aquellos grupos familiares que tienen un trabajo informal. Es por eso que hemos aprobado en el Congreso Nacional y está ya pagándose durante estos días el ingreso familiar de emergencia 2.0 o un IFE versión 1.0, que eso ya obviamente está activo, y en este caso lo que hemos hecho es aumentar los montos de 65 a 100.000 pesos por persona, tomando una familia de 4 personas. Estamos también aumentando la cobertura desde un 60 al 80% de los hogares más vulnerables de nuestro país y también un piso mínimo de 25.000 por persona en los hogares beneficiarios. Lo que pretende el ingreso familiar de emergencia es complementar finalmente los recursos de la familia que pertenecen a los sectores más vulnerables. Otras medidas claves de este plan de emergencia: primero, recursos para los municipios. Hemos estado en varias reuniones con distintos alcaldes de todas las regiones de nuestro país y obviamente están enfrentando una situación especialmente difícil. A través de este acuerdo se van a aportar 120 millones de dólares a los municipios para que durante la emergencia puedan finalmente dirigir estos recursos en apoyo a los vecinos más vulnerables. Desde el punto de vista del sector salud, estamos aumentando y fortaleciendo el fondo para COVID-19 por 400.000 millones de pesos para el fortalecimiento, por cierto, de las tareas de la emergencia. Y en esta oportunidad también hemos considerado a las distintas organizaciones de la sociedad civil. No recuerdo que haya habido un fondo directo y de tantos recursos, 20 millones de dólares, con el fin de apoyar a organizaciones de la sociedad civil usando criterios de asignación públicos, transparentes y con rendición de cuentas. Vamos a llegar a aquellas organizaciones que están trabajando en temas desde salud mental, pasando por culturales, por ayudas sociales y otras, porque creemos que son parte fundamental de finalmente la contención que debemos realizar como gobierno y como Estado frente a esta pandemia. Le vamos a establecer mejoras a la Ley de Protección del Empleo y al Seguro de Cesantía. Hablábamos de los 700.000, casi 700.000 trabajadores. A este respecto, casi 100.000 empresas que se han acogido a este beneficio. Y así como hoy día el sistema establece una tasa de reemplazo del 70% que va decreciendo, en el acuerdo nacional, en este plan de emergencia, se tomó en consideración que debiéramos tener una tasa de equivalencia de un 55% para todos los trabajadores, sean estos de contratos indefinidos o de plazo fijo. También estamos permitiendo que los ingresos por acceso al seguro de cesantía sean compatibles con el ingreso familiar de emergencia y vamos a establecer medidas de flexibilidad para trabajadores que se encuentren cesantes, aquellos que pierdan su trabajo habiendo hecho uso de la Ley de Protección del Empleo u otros que no cumplan beneficios actuales, pero que tengan recursos en sus cuentas individuales en el seguro de cesantía para que puedan acceder a dichas prestaciones. Apoyo a los trabajadores independientes. Estamos hablando acá de un universo de 1.200.000 trabajadores. Hoy día en el Diario Oficial se publicó la ley y en el fondo lo que establece es un mecanismo de subsidio fiscal a los trabajadores independientes que será compatible con el ingreso familiar de emergencia, de acuerdo al proyecto de ley aprobado, podríamos decir ya publicado durante el día de hoy. Y el resto de los trabajadores, esto tiene obviamente un límite, y el resto de los trabajadores que emitan boletas de honorario tendrán acceso a un crédito del fisco en condiciones preferentes, con periodos de gracia y tasa de interés real
de alrededor de 0%. Dicho préstamo no se considerará como ingreso para efectos del cálculo del ingreso familiar de emergencia 2.0. Uno de los temas fundamentales, y seguramente a ustedes como Corma les interesa conocer, es qué va a suceder desde el punto de vista del plan de inversión pública. Hay un plan de inversión pública que está determinado en este acuerdo nacional para los años 2020 y 2021, que es sumamente potente y que obviamente va a tener un efecto directo en las distintas regiones de nuestro país. Primero, esta inversión pública se va a realizar, lo que es bastante obvio y esperable, desde los ministerios de Obras Públicas y Vivienda y Urbanismo principalmente, en distintas obras, tales como de infraestructura hídrica, en logística y, por cierto, en viviendas. Esta inversión va a tener un énfasis verde y desde la perspectiva también de la posible mitigación a los efectos del cambio climático, ligados, por cierto, a la construcción de embalses, obras de regadío y agua potable rural, plantas desalinizadoras, inversión en energía renovable no convencional y otras. Inversión pública estratégica en áreas ligadas a la conectividad digital, infraestructura pública para turismo, entre otros, y vamos a acelerar las concesiones que hoy día están pendientes de modo tal de poner en marcha toda la cartera de proyectos de concesiones que hoy están en carpeta, agilizando los procesos administrativos. Desde el punto de vista de la reactivación del empleo, vimos las cifras hace un rato atrás, que son especialmente negativas y complejas y preocupantes. Incentivos a la contratación de trabajadores. Queremos aumentar de manera temporal la cobertura de los subsidios a la contratación vigente para jóvenes y mujeres desde el 40 al 60% más vulnerable de nuestra población. Queremos crear un subsidio mensual, también de carácter temporal, por cierto, equivalente a un porcentaje del sueldo mínimo, con un tope de remuneración bruta mensual de 20 unidades tributarias mensuales. Cumplimiento de condiciones sanitarias para el empleo, obviamente que si queremos tomar resguardo y seguir las medidas que el Ministerio de Salud, y quienes hoy día finalmente nos entrega las directrices desde el punto de vista del comportamiento social, de lo que significan nuestras restricciones de movilidad, entre otras, obviamente que tenemos que incorporar en el Código del Trabajo algunas normas que nos permitan adecuar para la normativa vigente para que los trabajadores puedan adaptarse al trabajo cumpliendo con las nuevas normativas sanitarias. Otro de los elementos fundamentales va a ser habilitar el teletrabajo en el sector público. Obviamente esta pandemia ha significado un importante aumento del teletrabajo en el sector público, que estaba especialmente limitado a algunos servicios de algunos ministerios, en la medida que haya una aprobación legal, pero queremos avanzar para esto en un diálogo con la Agrupación Nacional de Empleados Fiscales y la Mesa del Sector Público. Y ya terminando, apoyo a las MIPYMES. Desde el punto de vista del financiamiento, queremos hacer una modificación al reglamento del FOGAPE, desde el punto de vista de los deducibles, y vamos a ampliar las coberturas de garantía para las pequeñas empresas. Les mencioné hace un rato atrás que hoy día estaba en el 85%, era la cobertura de la garantía estatal por sobre los créditos otorgados por las instituciones bancarias, básicamente Banco Estado, y hay 12 bancos más, y hay una cooperativa que adhirió finalmente a lo establecido en este reglamento. Vamos también a apoyar a las pymes a través de programas de fomento productivo desde el FOSIS, del INDAP y, por cierto, de Corfo, que ya en los próximos días va a tener ya activo su fondo Crece. El fondo Crece lo que pretende en la práctica es que contemos también con otra alternativa de financiamiento, una línea de crédito también con garantía estatal, pero pensando en instituciones financieras no bancarias que las otorguen, de modo de expandir nuestro campo de acción y así llegar con una inyección de liquidez a tantas MIPYMES que lo requieren. Esto es muy importante, facilidades administrativas para reemprendimiento y recapitalización de pymes. Sabemos que hay muchos emprendedores que durante estos 3 meses ya efectivamente se han visto afectados, muchos de ellos han tenido que cerrar, que liquidar, algunos quizás han quebrado en esta etapa. Entonces lo que queremos finalmente es que le demos espacio suficiente a los reemprendedores para que todos los permisos administrativos que tengan que obtener para el inicio de cualquier actividad comercial exista un año de plazo para su regularización. Y también esto va de la mano con la letra C de la lámina que ustedes están viendo, disminuir los plazos de respuesta del Estado a las pymes y, por cierto, a los inversionistas, que es parte del desafío nuestro desde la modernización del Estado. Lo nuevo reglamento del FOGAPE, eso ya lo voy a
pasar muy rápido. Hay incentivos tributarios también que forman parte de este acuerdo nacional, así es, vamos a rebajar a la mitad del impuesto de primera categoría el régimen ProPyme, que fue establecido, como bien saben, a través de la Ley de Modernización Tributaria de fines de febrero de este año, sobre el impuesto a la renta para los ejercicios comerciales del año 2020, 21 y 22. Vamos a extender en 3 meses la suspensión del pago de los PPM, pagos provisionales mensuales, y vamos a efectuar excepcionalmente una devolución de los remanentes de crédito fiscal IVA a las pymes, en la medida, por cierto, que cumplan con condiciones de buen comportamiento tributario. Para el año 2021, y esto es algo que nos preguntan siempre los intendentes, y por cierto, los inversionistas, vamos a liberar a los proyectos de inversión la contribución regional del 1%, donde dicho monto será aportado a las regiones con cargo a arcas fiscales. Eso estaba también establecido en la Ley de Modernización Tributaria del 24 de febrero, y en esta oportunidad, durante el año 2021, se va a liberar de esta carga a los inversionistas, de modo tal de que tengan otro incentivo para realizar sus proyectos de inversión. Y vamos a ampliar hasta el 31 de diciembre, pero del año 2022, el esquema de depreciación instantánea al 100%, cosa que es sumamente importante. Hoy día la región de la Araucanía cuenta con esta depreciación instantánea al 100%, y obviamente queremos ampliarla y extenderla. Fomento a la inversión privada, también en la misma línea, agilización regulatoria y de los plazos para los proyectos de inversión. Vamos a hacer un trabajo interno, ya estamos coordinados con el Ministerio de Economía a este respecto. Hay reuniones mañana para efectos prácticos de hacer las bajadas por ministerio, y eso obviamente nos lleva al apoyo a empresas estratégicas solventes del país. El Estado obtendrá una remuneración coherente con los riesgos financieros en que incurra en este tipo de situaciones. La forma específica del apoyo financiero debe adoptarse, obviamente, caso a caso, pudiendo considerar una combinación de las siguientes alternativas. Esto está, por cierto, en el acuerdo nacional. Primero, una garantía estatal para alentar financiamiento de terceros. Segundo, deuda directa con opción de conversión en acciones o, en su defecto, participación en el capital por un periodo preestablecido. Y respecto a la línea de crédito de garantía estatal COVID-19, yo la mencioné, solamente quiero irme a las cifras finales, porque escuchamos que este es un crédito que no estaría llegando con la intensidad necesaria y suficiente. Hasta el día de hoy, básicamente el 19 de junio, el viernes pasado, se han cursado 113.242 créditos por un total de casi 6.700 millones de dólares. Y de estos 113.000, hay 100.500 que se han otorgado a pymes por un monto de 3.685 millones de dólares, y en la práctica el 97% de los créditos que se han cursado son para pymes, y el 55% de los montos también han ido a las micro, pequeñas y medianas empresas. Este es un cuadro a nivel regional, por cierto, con el número de operaciones ya a nivel de colocaciones, ¿no es cierto?, y con el monto de financiamiento UF 113.242 por un total de 191 millones de unidades de fomento. Y la Ley de Protección al Empleo, ya les había señalado que en términos totales ya nos estamos acercando a casi 700.000 personas. Esta cifra corresponde al 14 de junio, y en unos minutos más la ministra del Trabajo va a conocer las cifras al 19 o al 20 de junio. Por lo tanto, es una herramienta fundamental. Y con esta perspectiva es que hemos querido, como les decía en un comienzo, primero, fortalecer el presupuesto del sector salud. Segundo, proteger los ingresos de las familias. Y tercero, proteger las fuentes de empleo y las fuentes de trabajo. Todo esto dentro de este plan nacional a 24 meses por los 12.000 millones de dólares, con un fuerte acento en la reactivación económica. Por lo tanto, al sector de Corma, por cierto, que significa esto una noticia importante desde el punto de vista de las medidas que estamos tomando a nivel de gobierno con los distintos ministerios, apurando finalmente todas las respuestas de permisos administrativos y regulatorios. Queremos evitar justamente en este periodo de tiempo la burocracia, porque es la única manera que tenemos de enfrentar de mejor manera los difíciles tiempos que estamos viviendo desde el punto de vista de crecimiento económico y el efecto que tiene eso desde el punto de vista de las políticas sociales, de las políticas laborales y, por cierto, de todas las necesidades que tenemos como Estado, de las políticas que van en ayuda de los sectores más vulnerables. Así que he querido hacerles este resumen, quizás me demoré un poco más de lo presupuestado, pero creo que era importante que ustedes tuvieran conocimiento de lo que significa en la práctica este acuerdo que fue firmado de manera transversal hace ya 2 domingos. Muchas gracias.
Muchas gracias al subsecretario de Hacienda por esta completa exposición y por los interesantes puntos que al final de esta reunión nos gustaría que precisara un poco más respecto al apoyo a las pymes. Agradecemos el tiempo, la dedicación y desde ya a quienes nos están siguiendo a través de YouTube, Facebook y la página web de Corma, les queremos comentar que esta presentación que está haciendo el subsecretario la tendremos disponible también para ustedes después para que la puedan descargar en nuestro sitio web. Siguiendo con lo que es esta jornada de escenario económico del mercado nacional e internacional, a continuación quiero dejar con ustedes al economista senior y coordinador de la Gerencia de Estudios de la Cámara Chilena de la Construcción, Byron Hidrobo, quien nos contará ahora un poquito más en detalle qué está pasando, Byron, con el mercado, qué está pasando, cuáles son los datos nuevos o más frescos que tenemos y cómo se proyecta lo que va a pasar con la construcción en el país, que obviamente es uno de los principales mercados de destino que tienen nuestras pymes forestales y madereras. Adelante, Vaino, buenos días. Buenos días, María Eugenia. Muchas gracias. Un placer compartir con ustedes este webinar. Agradecer también la presentación, completa presentación del subsecretario de Hacienda, Francisco Moreno. Bueno, les voy a mostrar la presentación. Acá está. Ahí se ve. Bien, yo voy a hablar sobre las perspectivas para la construcción en tiempos de COVID-19, en tiempos de alta incertidumbre, y quiero partir digamos, con los sectores que han sido más afectados en este periodo o coyuntura de pandemia, que de alguna manera ya el subsecretario de Hacienda trató estos, o mencionó estos sectores, que son comercio, servicio y construcción. Son sectores altamente intensivos en la contratación de mano de obra presencial o requieren del contacto humano para el desarrollo de sus actividades y que su producción en conjunto explican alrededor del 60% del Producto Interno Bruto. Por lo tanto, es una parte importante de la producción nacional que se está viendo afectada por estas medidas de contingencia necesarias para poder aplanar la curva de contagios. Acá les muestro algunos gráficos de sectores como el comercio y de servicio, pero yo me voy a focalizar principalmente en el análisis del sector construcción, que es el último gráfico que tenemos acá a la derecha, donde vemos la evolución, por ejemplo, de la venta de departamentos, que al mes de abril han caído 68%, una de las cifras o una de las caídas más grandes desde que tenemos registros de ventas inmobiliarias, particularmente departamentos. Pero este deterioro del rubro también afecta el mercado de insumos, como es, por ejemplo, la producción de cemento, que de acuerdo a la información que publica el INE ha caído 23%, también una caída significativa en la evolución de este indicador. De acuerdo a nuestras estimaciones, para los meses considerando el segundo trimestre, esperamos una caída en la venta de departamentos de alrededor del 74% y una caída en general de las ventas de vivienda, casas y departamentos del 66%, lo cual refleja el impacto severo que está teniendo la crisis en el rubro, al menos en el rubro inmobiliario y en el sector construcción. En particular, las medidas de cuarentena parciales y totales necesarias para poder enfrentar esta crisis que han afectado gran parte de proyectos en obra, tanto el rubro inmobiliario como infraestructura. Acá en este cuadro les muestro el impacto que ha tenido el COVID-19 en el rubro inmobiliario, donde prácticamente se han visto afectados 867 proyectos a lo largo desde marzo hasta lo más reciente, en la cual involucra 112.000 unidades habitacionales y también afecta a más de 365.000 trabajadores de la construcción que forman parte del desarrollo de estos proyectos. Si consideramos el costo de estas paralizaciones en términos del pago de los factores productivos, como los costos de materiales y el empleo, este valor suma 390 millones de dólares,
y de los proyectos, de los 867 proyectos que se ven afectados, prácticamente el 86% de ellos se encuentran en la región metropolitana. En infraestructura, los proyectos que se han visto afectados, considerando infraestructura del sector privado, infraestructura del sector público y concesiones, estimamos alrededor de 147 proyectos con más de 19.000 trabajadores que se han visto afectados y con un costo de 2.471 millones de dólares. Si nosotros sumamos el impacto en términos de costo que ha tenido el COVID-19 en el sector inmobiliario más el sector infraestructura, la cifra de costo de 2.900 millones representa alrededor del 20% del Producto Interno Bruto del sector construcción. Si lo miramos como inversión, representa alrededor del 11% de los recursos que se destinan a inversión en el sector construcción. Y si evaluamos esto desde el punto de vista del empleo, de los 700 trabajadores en promedio que forman parte de la actividad de la construcción, el 52% de ellos se han visto afectados por las medidas de contención. Lo que pasa en la actividad y el efecto que está teniendo el COVID-19 en estos proyectos afecta también otros mercados, como es el mercado de insumos, donde vemos que tanto la producción como la demanda han disminuido en torno a 2 dígitos. Ventas de materiales de construcción, ventas de ferreterías, por el lado de las ventas, y por el lado de la producción también ha caído el hormigón, el cemento, y estos 2 indicadores relacionados con la madera, que es información que publica el INE, donde vemos una relativa correlación entre la evolución de estos insumos, y en particular el aserrado y acepilladura de madera y hojas de madera para enchapado, que es la información que publica el INE, donde en general la madera tiene una participación de 17% en la actividad de la construcción. Por lo tanto, en el mercado interno, si la actividad de la construcción le va mal, con alta probabilidad también le irá mal al sector maderero. El mercado externo para el sector de la madera también ha estado bastante complejo. Acá vemos la evolución de las exportaciones industriales de forestales y muebles de madera durante 2020 respecto a 2019, donde vemos que estas exportaciones industriales han disminuido significativamente con caídas de 2 dígitos en lo que van del año 2020, y donde el principal destino es Estados Unidos, que explica alrededor del 35% de estas exportaciones, seguido por China y Japón con una participación de 13%. Pero ¿qué es lo que hace que estas exportaciones hayan disminuido significativamente? Pues a la actividad, por ejemplo, en el caso de Estados Unidos, que es el principal destino de estas exportaciones, han visto deteriorada de forma significativa, con caídas estrepitosas, en el mercado inmobiliario, que es uno de los sectores probablemente muy intensivos en el uso de madera en su construcción. Vemos que la edificación iniciada, por ejemplo, ha caído 2 dígitos durante abril respecto del crecimiento que venía registrándose en marzo, en crecimiento en términos anuales, y también los permisos de la construcción han caído de manera importante durante el último mes disponible de estos datos. Y esas caídas son coherentes con una menor actividad que está, o una recesión que están experimentando varias economías, en particular Estados Unidos, que se espera una caída de en torno a 6,4%, y sumado a las caídas del resto de las economías relevantes para el crecimiento mundial, con un crecimiento mundial en torno a 4,5% de caída, de acuerdo a las proyecciones del Banco Central. Por lo tanto, el impacto que está teniendo el COVID a nivel global afecta tanto al mercado interno como al mercado externo de la actividad o la producción de madera. Y en resumen, este gran confinamiento, como lo ha llamado el Fondo Monetario Internacional, originalmente constituye un shock de oferta negativo. Las medidas de cuarentena y el desplazamiento social generan restricciones en la producción. Si hay menor producción, implica menor demanda o menor necesidades de uso de factores productivos como el capital y el trabajo, y eso tiene un impacto sobre la oferta. En la medida que esto se torna persistente,
empieza a afectar las expectativas, en la medida que se torna persistente, empieza a aumentar el desempleo y por lo tanto eso se va traspasando a la demanda. Menores ingresos implican un menor consumo y quienes aún podemos conservar nuestros trabajos, optamos por un ahorro precautorio en vista de la mayor incertidumbre y la mayor aversión al riesgo que se produce en un escenario como el que estamos viviendo. Esa mayor aversión al riesgo también implica una menor inversión porque las empresas deciden mejor postergar, o el costo de postergar es mucho más bajo que el beneficio de esperar hasta que esta tormenta se disipe. Por lo tanto, tenemos en este escenario particular dos fuentes de perturbación importantes, por el lado de la oferta, por las medidas de contención, y por el lado de la demanda, por el efecto de las restricciones y por el alto nivel de desempleo y la alta incertidumbre, es lo que impacta de manera enorme en el comportamiento del producto y es la recesión por la cual estamos transitando. Entonces, ¿cómo medir ese impacto? ¿Cómo medir el impacto del COVID-19 en nuestra economía y para poderlo comparar con el esfuerzo que está haciendo el gobierno y el Banco Central? Entonces, si nosotros vemos, por ejemplo, las tasas de crecimiento que esperábamos a principios de enero o finales de diciembre, para el año 2020 eran alrededor entre el 0,5 y el 1,5%, de acuerdo a las proyecciones del Banco Central. Una vez que viene la crisis, empieza la crisis sanitaria en marzo, en abril, las proyecciones se corrigen fuertemente a la baja, desde menos 1,5 a menos 2,5%. Si comparamos el nivel de producción que teníamos en enero con el nivel de producción que se ajusta en abril, observamos una disminución o una pérdida o un costo de esta crisis sanitaria de alrededor de 7.000 millones, que representan 3 puntos del Producto Interno Bruto. Luego, solamente 2 meses después, vemos una corrección significativa a la baja desde menos 5,5 a menos 7,5% en junio. Por lo tanto, el impacto de este COVID pasa a ser casi 3 veces mayor solamente en 2 meses, con un valor o un costo que podría alcanzar hasta 18.000 millones de dólares, que representan alrededor de 8 puntos del Producto Interno Bruto. Esta solamente es una mirada parcial respecto al impacto del COVID-19, pero si comparamos estas dimensiones de costo con el esfuerzo que está haciendo el gobierno y el Banco Central, diría que este esfuerzo es inédito, este esfuerzo es sumamente plausible en términos de la cantidad de recursos que se están destinando para enfrentar este impacto. Estamos hablando de alrededor de 35.000 millones de dólares, considerando los recursos que se han destinado desde octubre de 2019 y que representan alrededor de 15% del Producto Interno Bruto, y eso sumado al esfuerzo del Banco Central, que puede representar alrededor de un 10% más del Producto Interno Bruto. Por lo tanto, es un esfuerzo enorme para poder enfrentar, y significativo e importante y necesario para poder enfrentar esta crisis. Ahora, vale la pregunta, ¿por qué, si el esfuerzo es sumamente significativo, estamos experimentando una caída tan importante, que son caídas alrededor de entre 5 y 7,5%? Entonces, creo que la respuesta está en el origen de la perturbación. Estamos hablando de un shock de oferta significativo que se debe a las medidas de contención, donde hay que destinar recursos para que las familias se queden en sus casas y poder aplanar de esta forma la curva de contagios. Hay que destinar recursos para que las empresas puedan enfrentar sus costos fijos o sus problemas o sus restricciones de caja corporativa y poder mantener los vínculos laborales, de tal forma de que una vez pasado este periodo de invernación podamos reactivar rápidamente nuestra economía. Por lo tanto, los recursos que se requieren para este doble shock, por el lado de la oferta y por el lado de la demanda, tienen que ser sumamente significativos y casi que más que duplican los esfuerzos que se destinaron durante las crisis anteriores, que básicamente estuvieron explicadas principalmente por perturbaciones de demanda. Entonces, ¿cuál es el canal de transmisión de este impacto COVID en la economía, en el sector de construcción? El canal de transmisión es a través de las expectativas. Vemos un deterioro importante en las expectativas de los empresarios
y que cuando los comparamos esta evolución de las expectativas con la inversión, vemos una correlación bastante alta. Es decir, incluso las expectativas tienden a anticipar el ciclo de la inversión en construcción, y por eso se consideran como indicadores naturalmente adelantados, porque las expectativas son de frecuencia mensual, la inversión que publica el Banco Central es de frecuencia trimestral, y eso nos ayuda un poco a mejorar, digamos, las proyecciones, a considerar las expectativas en las proyecciones de inversión. Hoy día las expectativas se han deteriorado significativamente, han alcanzado niveles no vistos desde que se tienen registros del indicador de expectativas de los empresarios de la construcción. Una preocupación o un riesgo que puede haber en torno a este deterioro de la expectativa es que en la medida que estas son persistentes, pueden generar mayores retrasos en la recuperación de inversión en construcción, como ha mostrado la evidencia empírica, ¿no? Entonces, eso es un riesgo, digamos. En la medida que estas perspectivas sigan deteriorándose o sigan siendo persistentes en su deterioro, pueden complicar la recuperación de la inversión en construcción. ¿Qué es lo que esperamos entonces en términos de proyecciones para inversión en construcción? Esperamos una caída de un rango del menos 10% a menos 14% para 2020 respecto a 2019. ¿Sí? Estas son órdenes de magnitud que no se observaban desde hace 37 años, por lo tanto son sumamente significativas. Es una recesión muy importante para el sector construcción. Si consideramos que la inversión en construcción explica alrededor del 64% de la inversión total, entonces podemos tener una medida un poquito más precisa de lo que pasa con la inversión total de la economía, y estimamos que esta oscilaría en torno a un menos 14% a un menos 18%. Para 2021 esperamos un crecimiento o un rebote de esta inversión con crecimientos en torno al 9 o 12%, explicados principalmente por una política monetaria que continuará siendo expansiva y por el efecto importante que tendrán las medidas de reactivación del gobierno y los recursos que han destinado el Banco Central también a contribuir a reactivar rápidamente la economía y por lo tanto el sector construcción. Ahora, los crecimientos del sector construcción son mucho más, son mayores, digamos, a lo que se observa en la economía, básicamente porque el sector construcción es altamente sensible al ciclo económico, tiende a sobrereaccionar al ciclo económico. Si a la economía le va bien, a la construcción le va mucho mejor; si a la economía le va mal, a la construcción le va peor, ¿no? Eso es lo que hemos visto en la evidencia empírica de la relación de ambas variables. ¿Qué pasa al interior de la construcción? Entonces, esperamos una caída de vivienda alrededor de 15% durante 2020, explicado principalmente por la caída de la inversión privada, de vivienda privada, de 22%, debido al efecto que ha tenido las medidas de contención en el desarrollo de los proyectos inmobiliarios. Y por el lado de infraestructura esperamos una caída de 10%, principalmente en infraestructura privada, con una caída de 22 y algo por ciento, también debido al efecto que ha tenido estas medidas de contención en términos de paralizaciones de algunos proyectos que se encuentran en zona de cuarentena o discontinuidades por problemas en la cadena de suministros debido a los cordones sanitarios en algunas zonas, o por una disminución de la dotación de mano de obra para poder prevenir posibles contagios en las instalaciones y postergación o recalendarización de algunos proyectos que hacen que la inversión productiva caiga de manera importante. Frente a este escenario, la Cámara de la Construcción ha planteado un plan de empleo y reactivación económica que involucra la construcción de 150.000 viviendas, más 20.000 subsidios para reparación y mejoramiento del entorno urbano. Esta inversión suma alrededor de 300.000 millones, alrededor de 13.000 millones de dólares, donde la inversión privada tiene un componente importante.
Voy a referirme a las viviendas, particularmente porque la participación de madera en construcción de vivienda oscila entre un 21 y un 34%, así que voy a tratar acá a desarrollar un poquito el tema en qué consiste este plan abordado por el lado de vivienda. Esta es la desagregación de los 150.000 viviendas y las 20.000 subsidios que propone la Cámara. Tenemos 90.000 viviendas de integración social y territorial, de las cuales esperamos que durante 2020 se construyan 40.000, y esto requiere un aumento de subsidios al programa DS19. A esto se suman las 45.000 viviendas que ya cuentan con los permisos de edificación, de las cuales estimamos que podrían iniciar construcción 15.000 durante 2020, particularmente porque son 15.000 cuyos permisos de edificación ya se vencen este año. Además, tenemos 5.000 viviendas en un plan piloto de arriendo protegido en terrenos fiscales, de las cuales esperamos se puedan iniciar 2.000 unidades durante 2020, que corresponden a 10 proyectos de edificación, y ello requiere de un acuerdo público-privado, básicamente, porque lo que se propone es hacer uso de terrenos fiscales mediante un mecanismo de concesión donde un desarrollador privado pueda construir estas unidades y generar la oferta, digamos, de los subsidios de arriendo que existen actualmente. A esto se suman las 10.000 viviendas para sectores vulnerables en zonas de mayor déficit habitacional. Estamos hablando de déficit cuantitativo, que esperamos se construyan 2.500 unidades durante 2020. Y finalmente los 20.000 subsidios que se destinarían a mejoras de vivienda y reparaciones o mejoras de entorno habitacional, que tienen que ver con el programa de protección al patrimonio familiar y el DS27, y que pueden ejecutarse en un plazo de entre 30 y 90 días. Todo esto sumaría una inversión en vivienda de 9.600 millones de dólares, de las cuales el 78% sería recursos de origen del sector privado. Aquí cabe señalar que en los programas habitacionales se ha impulsado o se ha incentivado en la construcción sustentable, ¿sí? Por ejemplo, en el DS19, los postulantes que apliquen, digamos, a estos programas, reciben una mayor calificación en la evaluación final si estos proponen medidas o soluciones de eficiencia energética en sus procesos de construcción, y algo similar también ocurre en el programa de patrimonio familiar, donde las comunidades o los organizadas, digamos, que postulan a estos subsidios de reparación o mejoras de entorno, reciben también o se prioriza aquellos proyectos que establezcan soluciones de eficiencia energética como receptores de luz solar o termopaneles en ventanas, por ejemplo. Y antes de finalizar, les quiero mostrar un poco la distribución del plan de reactivación y de empleo de la Cámara de la Construcción, la distribución en zonas geográficas, la distribución en programas habitacionales y la distribución en términos del número de viviendas que se construirían en 2020 y las que se construirían en 2021. Esto se los voy a dejar, no voy a entrar en detalle en esta diapositiva. Cualquier duda que puedan tener a futuro, que la puedan mirar con más calma, con gusto voy a responder sus inquietudes. Y finalmente, los riesgos. No podemos dejar de lado los riesgos ante el alto nivel de incertidumbre que estamos enfrentando. Por un lado, uno de los posibles riesgos es que experimentemos nuevas olas de contagios que impliquen medidas de restricción de movilidad mucho más estrictas. El riesgo de esta mayor persistencia es que se refleje en un deterioro mayor de las expectativas, principalmente expectativas de consumidores y expectativas de empresarios, que esto incremente aún más los niveles de incertidumbre y que eso genere una crisis de confianza
en la cual podamos experimentar daños financieros, quiebras de empresa, mayor deterioro del empleo, y eso va a implicar una recuperación mucho más lenta o un impacto mucho más duradero de la crisis sanitaria por la cual estamos transitando. Esto generaría un menor efecto multiplicador o un menor impacto en las medidas de gobierno y Banco Central, por lo que se requeriría muchos más recursos para poder enfrentar un escenario como este, y terminaríamos con una recesión mucho más cercana a la crisis de los años 80. Sin embargo, también es un riesgo que más bien es positivo de que las medidas de contención que se están implementando, que han sido mucho más estrictas, con más sanciones o con más fiscalizaciones a empresas, disminuya la tasa de reproducción del COVID-19 y que eso permita un retiro gradual de las medidas de contención y que implique una recuperación mucho más pronta de la que estamos estimando en esta discusión y lo que están estimando varios organismos internacionales. Una recuperación más pronta de crecimiento implicaría otros riesgos que quizás podrían ser abordados en otra presentación, pero solamente para terminar, yo creo que son riesgos por el lado de la inflación en dos dimensiones. Por un lado, la alta cantidad de liquidez o de recursos en la economía puede implicar una pronta recuperación, puede implicar mayores presiones inflacionarias en los precios de bienes y servicios, pero también una mayor inflación en ciertos activos. Y eso puede hacer que, por ejemplo, la inversión en el mercado inmobiliario sea muy atractivo y que incremente nuevamente la demanda por vivienda, pero desde los inversionistas, y que aquellas familias que se han visto afectadas por este impacto, más bien recurran al arriendo, y por lo tanto se conjuga esta mayor demanda de ventas de esta mayor inversión inmobiliaria con destino al arriendo, y veamos una recuperación mucho más rápida de la que estamos viendo en la actividad del sector construcción. Eso sería todo por mi parte. Muchas gracias. Les recuerdo que Byron es economista senior del área de estudios de la Cámara Chilena de la Construcción y que a través de nuestras redes sociales ustedes pueden plantear las consultas que quieran hacer. Ya nos han llegado varias, así que para hacerlas al final de este panel. Me corresponde ahora presentar a nuestro último invitado, que es el economista y gerente de estudios de la Cámara de Comercio de Santiago, George Lever, quien creo que, si no me equivoco al decirlo, ha sido uno de los primeros que empezó a analizar qué estaba pasando con el comercio digital. Nosotros lo quisimos invitar porque justamente nuestros asociados están preocupados de qué manera poder atender de alguna forma distinta la necesidad de vender sus productos, dónde están los nuevos clientes, dónde están los nuevos consumidores. Y en este último tiempo de pandemia hemos visto que las redes digitales han sido como el mecanismo para comercializar. Así que, sin entrar en mayores detalles, ya que yo no soy la experta, dejo al experto, George Lever. Hola, buenos días, muchas gracias. Agradecer primero a Corma por la invitación, en la persona de su presidente, Juan José Ugarte. Saludar también y felicitar al subsecretario de Hacienda y a Byron por las excelentes presentaciones que hicieron. Yo creo que hay muy buena información, tanto desde el punto de vista de la política pública como de lo que está ocurriendo en el sector específicamente, bueno, en nuestra economía y en el sector construcción en particular. Y lo destaco porque no todos los sectores tienen esa cantidad y calidad de información, así que yo creo que hay que, sobre todo en estos tiempos difíciles donde se requiere mucha información reciente, se hace necesario tener buenos datos y acceso a ellos, ¿no? Y tanto el sector público como algunos gremios, en el caso de la Cámara de Construcción, ahora viendo estas cifras, nos queda claro, digamos, están contribuyendo a ese proceso. O sea, entender lo que está pasando y poder mirar hacia adelante es un tema crítico de la situación extraordinaria que estamos viviendo. Bueno, voy a compartir también mi pantalla. Vamos
Vamos a elegir la presentación. Aquí está. Bueno, voy a saltar toda la primera parte, perdón. Voy a saltar toda la primera parte porque básicamente hablo de la situación económica y me voy a concentrar en aquellas áreas donde puedo aportar algún valor, más allá, digamos, de los temas que se han mencionado y que están extraordinariamente bien cubiertos, así que no estaría bueno que yo insista sobre los mismos puntos que comparto por lo demás. Voy a hacer una mirada de lo que estaba ocurriendo en el segmento de los hogares y el consumo, y luego eso lo voy a interpretar desde el punto de vista de lo que está ocurriendo en términos, algunos indicadores de transformación digital, específicamente lo que tiene que ver con comercio electrónico, y también algunos indicadores de transformación digital de la empresa. Bueno, en el caso de los hogares, los niveles de incertidumbre son altísimos. Byron recién mostraba este círculo, llamémoslo vicioso, que ocurre cuando se genera una crisis de esta naturaleza y de estas dimensiones, que es algo a lo que probablemente la mayoría, si no todos los que estamos acá, no habíamos sido testigos, no nos había tocado experimentar tan directamente. Solamente podemos referirnos a la crisis de comienzos de los 80, pero que tuvo una naturaleza bastante distinta a la que estamos viviendo hoy día. Bueno, en general, nosotros hemos hecho mucho énfasis en, y lo mencionaba el subsecretario también, en la importancia que tiene el tema de lo que está ocurriendo en el sector, en el mercado laboral. Y nosotros hemos privilegiado analizar indicadores de empleo más que tasas de desempleo. Simplemente porque lo que ha ocurrido en estos últimos meses es que la tasa de desempleo ha subido en forma moderada para el nivel de crisis que estamos viviendo y para la percepción que tenemos de pérdida de empleo, pero si uno mira indicadores de trabajo, de empleo, de número ocupado, esas cifras han caído violentamente. La tasa de desempleo no ha aumentado más fuertemente porque la fuerza laboral ha disminuido también fuertemente. Es decir, mucha gente, en términos simples, perdió su trabajo, pero no salió a buscar trabajo, uno, porque no puede salir, dos, porque no hay nuevo trabajo que salir a buscar, digamos, no se está generando empleo. Por lo tanto, cuando eso pasa, uno técnicamente se retira de la fuerza laboral, es decir, deja de buscar empleo. Eso es estar fuera de la fuerza laboral. Entonces tenemos menos empleados y tenemos menos gente buscando empleo, por lo tanto la tasa de desempleo respecto de los que buscan trabajo no sube tanto como podría estar subiendo efectivamente si la fuerza laboral se mantuviera, es decir, si todos los que perdieron el trabajo estuvieran buscando activamente empleo. Nosotros venimos haciendo esta encuesta desde la crisis, el estallido de la crisis social, y le preguntamos a las personas, digamos, si hay alguien en el grupo familiar que perdió el empleo durante el último periodo. Y esa tasa se nos dispara en los últimos meses o semanas, y ya la mitad de los encuestados, es decir, la mitad de las personas dice que alguien de su núcleo familiar se quedó sin trabajo. Estas son tasas. No tenemos más historia que esto ya era en época de estallido social, por lo tanto, aquí lo empezamos a medir. El 18% nos decía, respondía afirmativamente a esta pregunta. Nuestra percepción es que esos niveles ya eran altos. La diferencia probablemente entre el estallido social y COVID desde el punto de vista del empleo, evidentemente, es la magnitud del impacto, que es muchísimo más fuerte hoy día, pero además durante el estallido social gran parte de los trabajadores que perdió su empleo se autocolocó transitoriamente en actividades del tipo autoempleo, pero muy apoyado por el tema de las plataformas digitales. O sea, la cantidad de conductores de Uber o de Cabify, o las personas que arrendaban sus viviendas a través de, o habitación a través de Airbnb,
los conductores de Rappi y de, bueno, estoy mencionando empresas en realidad, pero es genérico, ¿no es cierto? Subió muy fuertemente. La diferencia hoy día es que solo algunas de esas actividades están con funcionamiento. Las de transporte privado de personas, básicamente esas aplicaciones no están funcionando prácticamente, y, o se están migrando más bien hacia temas de logística, ¿no es cierto? Hacia la entrega de esta última milla al comercio electrónico. Pero hoy día ya no existe esa facilidad que existía hace algunos meses atrás para recolocarse en ese tipo de actividades, simplemente, como les decía, porque gran parte de ellas no están funcionando. Bueno, la incertidumbre y los sentimientos negativos en general han ido subiendo, estas son mediciones semanales, han ido subiendo rápidamente, están en niveles, la incertidumbre está en niveles más altos que en el estallido social, el estrés está en los mismos niveles, es decir, nos ha tocado vivir tiempos difíciles, tiempos que además están incubando problemas que vamos a tener más adelante también. Es decir, cuando ocurren este tipo de situaciones, sobre todo cuando acumulamos, por ejemplo, estrés, el estrés proviene, de hecho, en gran parte de incertidumbre, eso en algún minuto nos pasa la cuenta desde el punto de vista de nuestra salud, llamémosla emotiva, por no decir mental. Y eso, por lo tanto, va a tener también una segunda ola, pero no solamente por un rebrote del contagio del virus, sino que vamos a tener una segunda ola sanitaria, entre comillas, que va a tener que ver con cómo nos hacemos caso desde el punto de vista de la atención de salud, de el surgimiento de estos síntomas del estrés que estamos acumulando hoy día. Bueno, hay algunos datos que nos permiten entender mejor la gravedad de la situación del desempleo. No voy a profundizar en ellos, pero les voy a dejar la presentación. Las causas del desempleo, por ejemplo, reciente, la mayor parte son personas que quedaron sin trabajo, empresas que quebraron o cerraron, y hay una parte importante que corresponde a la suspensión del contrato laboral, que acogerse, digamos, a este mecanismo. Ahí hay un tema interesante porque respecto de los programas de gobierno que mencionaba el subsecretario, en general uno ve que la tasa de utilización de los programas es altísima, ¿ah? Y eso es una muy buena señal porque, bueno, evidentemente frente a un programa, a una política pública en tiempos de crisis, hay dos variables fundamentales para evaluarla. Una es la intensidad o el tamaño, la magnitud, digamos, de los programas, la cantidad de recursos que se destinan a política fiscal o a política social, económica, y lo otro es la efectividad. ¿Ah? Y ambos indicadores, yo más atrás tengo una lámina que muestra qué tan importante es el esfuerzo que se está haciendo en Chile comparativamente con otros países, y Chile es uno de los países con este nuevo acuerdo que mencionaba el subsecretario, que queda dentro de los que está destinando un esfuerzo más importante en términos de PIB para hacer frente a la crisis. Y en general todos los indicadores de utilización de los instrumentos son bastante altos. El uso de créditos FOGAPE, por ejemplo, más allá de cuántos han sido concedidos, la gran mayoría de las empresas declara, más del 85%, si no me equivoco, declara que ha postulado a utilizar el beneficio. ¿Ah? Y eso quiere decir que está bien enfocado el instrumento. Lo peor que puede pasar es destinar muchos recursos y que no sean relevantes, ¿no es cierto? Eso afortunadamente no está pasando. Bueno, y la actividad informal en general tienden a surgir cuando está pasando, cuando el mercado formal se deteriora fuertemente, pero además cuando estamos en un escenario de restricciones a cierto tipo de actividades formales, ¿no es cierto? Por ejemplo, esto no es ni bueno ni malo, ¿eh? Me refiero a que, por ejemplo, si tenemos una política de cuarentena, esa es una restricción objetiva a desarrollar una serie de actividades económicas, y cuando hay restricciones, siempre a las actividades formales siempre surgen actividades informales. No estoy diciendo que las restricciones sean malas, sino que es uno de los fenómenos que ocurren, que tenemos que observar y que tenemos que entenderlo para poder saber si se requieren también políticas tanto públicas como privadas. El impacto en el empleo ha sido muy fuerte, ya se mostraron cifras importantes, ahí se ve, digamos, cómo ha caído el empleo de no asalariados, 20% en esta primera etapa de la crisis. Ojo, porque se pierde mucho empleo no asalariado. Asalariado se pierde, pero no con la misma magnitud, y normalmente
lo que pasa en el primer shock es que las empresas tratan de mantener sus dotaciones y en periodos que van de 3 a 4 trimestres ya no son capaces de seguir haciendo esa mantención, y ahí se empieza a ver en forma más clara el desempleo de puestos asalariados. Por lo tanto, hasta acá todo suena bastante dramático y la verdad es que la situación es bastante compleja, pero por supuesto que hay siempre en las crisis, lo que nos queda es ver las oportunidades, ¿verdad? Bueno, no voy a insistir más con indicadores, ahí está un poco lo que yo les decía, a nivel de millones de personas, cuánto han caído los ocupados, cuánto han aumentado los inactivos, lo que yo les decía, gente que se retira de la fuerza laboral. Son números inusuales. Si uno mira cualquier trayectoria, es un movimiento de cortísimo plazo, o sea que ocurre en 5, 6, 9 semanas, con mucha fuerza. Ahí eso es lo que genera el shock. Ahí están las cifras de utilización de ley de protección del empleo, ¿no es cierto?, que son bastante altas. Ya, esto ya lo mostró también el subsecretario. Esto está por sectores, digamos, y aquí muestra cómo, en relación al porcentaje de los trabajadores totales de cada sector, cuántos se han acogido a la suspensión laboral, y claro, el comercio y la construcción, que son dos sectores, como decía Byron, muy intensivos en mano de obra, que están dentro de los más afectados por esta crisis, es donde se dan los porcentajes más altos de uso del mecanismo. Otros indicadores alternativos de desempleo, de empleo, en fin, la masa salarial cayendo, los no asalariados, a lo menos un 20% cayendo la masa salarial. La masa salarial es toda la cantidad de dinero que la economía genera o que llega a manos de los hogares por fuentes laborales, ¿no es cierto?, que son los principales indicadores que aportan al consumo, es decir, así se financia gran parte del consumo a través de ingresos laborales. Bueno, si miramos lo que le está pasando a los consumidores, aquí se refleja un poco la situación de incertidumbre que yo les decía. Cuando estalló el coronavirus, el 55% consideraba extremadamente grave la situación de la pandemia, y hoy día estamos llegando al 90%, es decir, un nivel de preocupación, y por lo tanto, cuánto me enfoco, digamos, en una crisis que interrumpe mi vida lógica, en mis relaciones, etcétera, hoy día es mucho más fuerte. Y algunas cosas que le han pasado a los consumidores, por ejemplo, que los centros comerciales se cerraron. Aquí les preguntamos si están funcionando en su cercanía algunos de estos tipos de acceso al consumo. Como decía, los centros comerciales cerrados, hay alguna mejoría en las últimas semanas donde se van abriendo centros de tamaño más pequeño, ¿no es cierto?, tipo strip center. Las tiendas de barrio se han mantenido con alguna intermitencia, pero se han mantenido a niveles bastante altos de disponibilidad. Las farmacias tuvieron un choque inicial, pero hoy día están operando también con mucha intensidad, igual que los minimarkets y supermercados. Evidentemente, todo esto es bienes de primera necesidad. Los deliveries han tomado mucha importancia. De hecho, en la última medición, esta a fines de mayo, la primera quincena de junio, que la estamos procesando ahora, muestra que sube, me parece que al 88% la disponibilidad de deliveries. Lo que tiene que ver también con la percepción, es una percepción que se construye a partir del uso también. Es decir, cuando yo comienzo a utilizar estos servicios, me hago atento a si están funcionando o no, ¿cierto? Y la intensidad con que se están utilizando los delivery, bueno, lo hemos visto en todo orden de cosas. Le preguntamos a los consumidores, una vez que se supere la crisis, si piensan con qué frecuencia creen que van a visitar los centros comerciales. El 62% cree que lo hacen con menos frecuencia. Es decir, esto en realidad lo que refleja de alguna forma es una ventanita a este mundo que se nos ha abierto, en términos de que muchas actividades que estamos desarrollando hoy día en digital, que antes las hacíamos a través de contacto físico o en lugares físicos, probablemente va a cambiar la intensidad entre digital y físico, ¿no es cierto? Hoy día es todo, en algunas actividades es todo digital. En educación, por ejemplo, es todo digital hoy día. Cuando esto se normalice, va a reequilibrarse, pero la participación de digital va a ser más importante de la que teníamos antes. Seguramente la mayor parte de la educación va a seguir siendo física, pero la relación va a haber cambiado y va a ser mucho más intenso el uso de medios digitales. Lo mismo que nos pasa en el consumo, lo mismo que nos va a pasar con el teletrabajo, por ejemplo. O sea,
una gran parte, seguramente muchos contratos de trabajo van a migrar a que algunos días de la semana la persona va a concurrir al lugar físico, a la oficina, y va a poder estar perfectamente 2 días a la semana trabajando desde su casa o más. Van a haber puestos que se van a mover totalmente a teletrabajo. Y eso van a ser los impactos duraderos, estructurales de este shock de corto plazo. Lo que uno trata de hacer en los shocks de corto plazo como esto es minimizar el daño, ¿no es cierto? La primera misión es minimizar el daño y la segunda misión es maximizar la recuperación. Y digital, de alguna forma, nos está ayudando a minimizar el daño, porque imagínense que hoy día estamos teniendo seminarios, estamos teniendo educación, nos estamos educando, formando, capacitando a través de Internet, estamos comprando a través de Internet, estamos teniendo una parte de las atenciones de salud a través de telemedicina, en fin. O sea, si no fuera por digital, la economía estaría mucho más parada de lo que está. O sea, no habría acceso al consumo, por ejemplo, de bienes que no son de primera necesidad. No habría acceso al consumo de vestuario, por ejemplo, en pleno invierno. O a calefacción, tendrían que estar abiertas probablemente, habría que declararlas como de primera necesidad. En fin, sería un escenario tremendamente complejo. La educación estaría totalmente detenida. O sea, los niños estarían, o los jóvenes estarían en vacaciones. Entonces, nos ha ayudado a minimizar el daño inicial, y nos va a ayudar a potenciar una recuperación más rápida también, porque estos mismos medios digitales nos van a dejar habilitados para ser más eficientes como economía. O sea, por ejemplo, en el caso del comercio electrónico, nosotros estamos haciendo un esfuerzo como Cámara en subir a mucho pequeño comercio a comercio electrónico en forma muy rápida a través de Marketplace. O sea, necesitamos que una tienda que cerró y que se le fueron las ventas a cero, necesitamos que máximo en una semana esté vendiendo de nuevo, porque cada día que pasa sin vender es un drama familiar o varios dramas familiares que se van amplificando, ¿no es cierto? Entonces, claro, esas empresas que ahora quedan habilitadas para vender en comercio electrónico, cuando empiece la recuperación, van a poder también volver a activar sus canales de consumo más normales, digamos, con herramientas mucho más eficientes desde el punto de vista, no me refiero a que van a vender todo en online, sino que van a tener ahora un primer concepto de multicanalidad, que evidentemente ya se ha visto antes de la crisis, se ha visto cómo los que han abrazado multi o omnicanalidad han ido acaparando más una parte más grande de la torta. Y los que no lo habían hecho estaban, de hecho, primero perdiendo participación, perdiendo ventas y desapareciendo. Las tasas de mortalidad en el comercio, por ejemplo, más importantes de los últimos años se dieron fundamentalmente por empresas que no se lograron adaptar a los nuevos escenarios de competitividad del sector. Bueno, de este gráfico básicamente dos indicadores importantes. Uno, he tenido que hacer compras online en vez de ir a las tiendas. Estas son preguntas que le hacemos cómo cambian su hábito a los consumidores. Cuando partió el COVID, un 18% decía que había tenido que adoptar esta estrategia, y hoy día estamos en tasas superiores al 60%. Después he tenido que comprarle a pequeños emprendedores por online, partió en 17, hoy día está en 51. Este es muy interesante. Por primera vez me vi obligado a comprar en canales online. O sea, estas son personas que nunca habían comprado en Internet y que hoy día el 35% de la población dice que nunca había comprado y que no le quedó otra que comprar por Internet porque necesitaba comprar un equipamiento hogar, necesitaba comprar un escritorio, un computador, etc. Y la única forma de comprarlo era a través de Internet. Bueno, el equipamiento para el teletrabajo y para el estudio en casa ha sido uno de los motivos que ha mantenido activo el comercio electrónico, perdón, el comercio electrónico. Y tuvo, digamos, un primer shock que fue importante. Bueno, intención de compra, le preguntamos a los consumidores, aquí también lo estamos viendo, lo vemos marzo, abril y mayo, ¿no es cierto? Si piensa comprar cada una de estas categorías de productos en los próximos 10 días, evidentemente que, bueno, los bienes de consumo habitual siempre tienen intensidades más altas de intención de compra, pero pasan por sobre lo normal todo lo que tiene que ver con limpieza, higiene personal, todo lo que tiene que ver con supermercado y medicamentos. Digamos, estas tres categorías son las categorías en esencia COVID. Pero fíjense ustedes que desde que partió la crisis hasta ahora, las tres como que muestran una tendencia a disminuir en parte esa intensidad. Y eso, nuestra interpretación tiene que ver con el hecho de que
pasado el choque inicial, empezamos a adecuarnos a estas nuevas formas de vida o esta nueva normalidad, que no es la nueva normalidad de la que se habla una vez que pase la crisis, sino que es la normalidad que tenemos hoy día, en crisis, digamos, una normalidad en la que estamos en el hogar, trabajando, estudiando, compartiendo con nuestra familia, saliendo, pidiendo permisos para salir a hacer compras, utilizando mucho internet para comprar, etcétera, ¿cierto? Los deliveries, fíjense aquí lo que pasa, ¿ah? Los que empiezan a hacer compras a través de deliveries de comida preparada, estaba en 21%, sube a 36% en este mes. O sea, se ha instalado como un hábito en la población. Más de un tercio de la población dice que en los próximos 10 días va a hacer una compra de alimentos a través de delivery, ¿cierto? Que es lo que está manteniendo vivo, por lo demás, a una actividad económica que está tremendamente golpeada, pese a esto, obviamente, que es la de los restaurantes, ¿cierto? En fin, si ustedes se fijan, se empiezan a normalizar algunas categorías. El vestuario está muy por debajo de lo que debiera ser en tiempos normales, pero llega el invierno, compramos más mercadería de la que necesitábamos en materia de alimentación, por ejemplo, y empezamos a preocuparnos de otras categorías: vestuario, tecnología, accesorios y regalos, calzado, artículos del hogar y decoración, ¿no es cierto?, artículos deportivos, en fin. Los que todavía siguen tremendamente afectados porque, bueno, están cerradas los lugares donde se realiza ese consumo. Los restaurantes, los cines, bueno, y la categoría más afectada de todas es, bueno, siempre tiene una tasa de intención de compra más baja porque uno no compra, evidentemente, pasajes cada 10 días, pero está en nivel históricamente bajo. No sé cómo voy con el tiempo, a ver si alguien me cuenta por ahí por interno. Estamos, George, cerca ya del límite. Nuestra idea es poder seguir nomás ya unos 5 minutos, ¿tú crees? Ya, 5 minutos, voy a acelerar un poco para, gracias. para alcanzar a terminar. Bueno, esta es en el mes de abril, que es el último que se conoce del INE, así se comportaron las ventas. El comercio minorista cayó en un 30%, una tasa histórica. Vehículos cayeron 80%, automóviles, vestuario y calzado cayó 70%, la venta de combustibles 40%, bueno, evidentemente hay menos desplazamiento, aunque está en cuestión en realidad que tanto menos desplazamiento hay, debería ser menos todavía lo que estamos viendo. Bueno, alimentación, fíjense que es el que mejor se comporta, tiene una caída, pero es el que mejor se comporta en variaciones de 12 meses. Equipamiento local, lo que hablábamos recién, hubo que equiparse para llevar esta nueva vida en casa, ¿cierto? Y materiales de la construcción, también ambos tienen una caída que, si uno las mira en nivel histórico, es muy alta, pero nos muestra que existen, no son categorías tan afectadas como las que están en el centro, digamos, del huracán COVID. Esto lo voy a dejar ahí para que lo vean, pero básicamente lo que refleja es que a mayor restricción, esto muestra qué tan intensas son las restricciones que se han impuesto por el COVID, hay menor actividad económica, ¿no es cierto? La caída de la actividad económica es más fuerte, ¿ya? En este caso está medido a través de las ventas minoristas. O sea, mientras más fuertes son las políticas de contención del COVID, más fuertes son las caídas de las ventas en el comercio, ¿no es cierto? Lo que evidentemente que es esperable. Muchos servicios están tremendamente afectados, los juegos de azar ni hablar, esto en términos nominales. En términos reales, si le quitamos el IPC, tendríamos que cayó 100% la actividad de juegos de azar, es decir, actividad cero, transporte de pasajeros, alojamiento. ¿Ah? Estas son actividades que normalmente uno deja de verlas en las cifras macro, pero que son muy significativas en lo micro. ¿Ah? Y aquí están las beneficiadas o no beneficiadas, son las que han logrado tener tasa de crecimiento, ¿no es cierto? Y bueno, apoyo al transporte, servicios portuarios, actividades de contabilidad, auditoría, seguridad, informática, ¿no es cierto? Estamos viendo lo que está pasando en digital, en fin. Bueno, aquí está un poco, con esto voy a ir terminando. Aquí está lo que ha pasado con el comercio electrónico. Estas son las ventas del comercio, medidas semana a semana, variación en 12 meses. Claro, y normalmente a mediados de marzo el comercio electrónico había crecido al 30%, que es la tasa en la que viene creciendo anualizada, digamos, hace muchos años. Las ventas de tiendas físicas habían crecido 10%, veníamos con la recuperación post-estallido social de enero-febrero. Y luego ya empiezan los problemas del COVID, las ventas se van a caídas en torno al 30% en el caso de las tiendas físicas, y
el comercio electrónico empieza a subir, empieza estas nuevas personas, estos nuevos consumidores a incorporarse por primera vez al comercio electrónico, y también, ojo, muchas tiendas que nunca habían vendido por internet empiezan a incorporarse al comercio electrónico, por lo tanto crece la oferta, crece la demanda, y hoy día se están triplicando las ventas de online. Hay algunos que están multiplicando están aumentando 600%, 700% las ventas, categorías que estaban menos maduras probablemente en el online, pero en promedio el mercado está creciendo a esas tasas. Y la participación de las ventas online, que históricamente era en torno al 5%, hoy día está en niveles por sobre el 15% de las ventas totales. Lo que significa, claro, que el comercio electrónico crece muy rápido, pero que todavía tenemos más del 80% de las ventas que se realizan en formato físico y que por lo tanto tienen caídas tan fuertes como las que yo les mostraba en uno de los gráficos anteriores. Así ha evolucionado el comercio electrónico en Chile. Es un sector muy dinámico que ha ido adquiriendo fuerza en forma progresiva, sobre todo a partir cuando aparece el mundo de la movilidad ya masiva, de la conectividad móvil. Es un sector que crece rápido si lo comparamos con sectores tradicionales, por ejemplo, el sector de computación, que es un sector tradicional entre comillas. El año 2013 como que lo alcanzó y de ahí para adelante se abren las brechas. Lo mismo que pasa con vestuario calzado, salud y belleza, ferretería y materiales de la construcción. Fíjense que hasta hace algunos pocos años atrás era un sector más importante que el comercio electrónico. Hoy día el comercio electrónico se impone. Aquí hay una trampita, evidentemente el comercio electrónico al final es una forma de comercio, no es que sea un sector en sí mismo, ¿cierto? Es un canal. Bueno, podemos hacer una proyección en base a las cifras que estamos viendo hoy día, una proyección totalmente preliminar, basada muy en la matemática, digamos, de lo que está ocurriendo en esta última semana, pero así ha venido creciendo el comercio electrónico y este año podría tener un escenario tan impresionante como este, digamos, que es un poco un reflejo de lo que estamos viendo y por lo tanto que en términos simples refleja la importancia que tiene para los actores, por lo menos del mercado B2C, de estar sí o sí en el comercio electrónico. Y la penetración sobre las ventas totales va a tener un comportamiento de este tipo, o sea, prácticamente se va a duplicar en relación al año anterior. Pero ojo, porque esta cifra que yo estoy mostrando, estos 7.000 o 14.000, 12.000 millones de dólares, representan apenas el 12% de todo el comercio electrónico en Chile. Todo el resto lo hacen empresas proveedoras vendiéndole a otras empresas, ¿no es cierto? O al Estado. El 90%, es decir, estamos hablando de 40.000 millones de dólares aproximadamente, se transan en el mundo B2B, que es un mundo mucho menos visible. Cuando uno dice comercio electrónico, todo el mundo piensa en esto, ¿no es cierto? Pero esta parte, que es mucho más importante en términos de las cantidades que mueve, las magnitudes, también está creciendo a altas tasas. No tenemos cifras de lo que está pasando en estas últimas semanas, pero es muy probable que se haya incrementado fuertemente porque hay varias cadenas de comercialización y de distribución que la única forma que tienen de operar también es a través de medios digitales. Nosotros hacemos una medición junto a PMG y este año ya al Comité de Transformación Digital de la Corfo, del nivel de transformación digital de las empresas. Liberamos hace poco, ahora en 2020, un indicador que en realidad fue construido a fines del 2019, que nos muestra que de 0 a 100 el nivel de transformación de la empresa chilena hoy día está en torno al 43%. Si uno lo mira en escala de avance, eso significa que estamos llegando a convertirnos, estamos en el piso, digamos, de la categoría intermedio digital. Acabamos de pasar de principiante a intermedio, pero ojo, porque esto fue medido en diciembre del año pasado y por lo tanto esta es la foto del antes, cuando uno hace el antes y el después, este es el antes. Lo que queremos saber lo antes posible es qué pasó ahora, cuánto se aceleró esta transformación digital a raíz de lo que estamos viviendo. Si uno lo mira a nivel de sectores, déjenme buscarlo, acá, bueno, el sector de la construcción es el que aparece más rezagado en transformación digital. Este es el mismo indicador de 0 a 100. De hecho, aquí, perdón, ese eje está como mal puesto porque debería llegar acá al 100. Y vemos qué tan transformados están los distintos sectores. Comunicaciones, evidentemente, un sector que tiene un componente digital muy fuerte por su naturaleza de servicio.
de producción, es el que se muestra más transformado, digamos, y la construcción es el que se muestra menos transformado. Y lo que tiene que ver, bueno, acá hay empresas de diversas índoles, desde constructoras hasta cadenas hacia atrás que funcionan exclusivamente en el mundo de la construcción. Pero en general, si uno mira los indicadores aquí está la construcción, si uno mira en qué posición se encuentra en qué porcentaje está en cada etapa, bueno, el sector de la construcción, el gran peso que tiene es que tiene un porcentaje muy alto, el más alto por lejos de todos los sectores, en etapa de analógico. Fíjense que en el resto de las categorías no es muy distinto, incluso está mejor que la industria, pero tiene esta carga, que hay un núcleo de empresas, que es lo mismo que yo les decía que le pasa al comercio, hay mucho pequeño comercio que nunca vendió en Internet o que no lo había considerado relevante. En el caso de la construcción, hay un 26% de las empresas, un cuarto de las empresas que está en categoría analógica, es decir, que no ha incorporado ninguna herramienta relevante digital. Claro, tiene computadores, tiene conectividad, pero herramientas transformadoras no las ha aplicado. Bueno, con eso en realidad quiero ir terminando, simplemente haciendo una reflexión en términos de las grandes transformaciones que están ocurriendo. El sector de la construcción, Byron cubrió, yo creo, muy bien un poco cuál es el escenario. Algunas cosas que se puede prever es que, por ejemplo, va a disminuir la intensidad de uso de infraestructura física en el caso de la empresa en general, por esto que yo les decía, el teletrabajo. Es decir, va a haber mucha capacidad de infraestructura inmobiliaria que va a quedar obsoleta, o no obsoleta, sino que va a quedar sobreestoqueada, y por lo tanto, a diferencia, es muy probable que la relación entre demanda comercial versus demanda residencial se diera a alterar. Estoy hablando ya más estructuralmente. Va a haber una parte de la demanda que se va a volcar a residencial. Y en residencial probablemente, claro, como ahora vamos a percibir nosotros como familias, vamos a percibir que los riesgos de situaciones como esta, o sea, los riesgos de tener que estar en nuestros hogares por el motivo que sea, son más altos. Vamos a querer tener espacios más habitables, ¿no es cierto? Eso va a afectar la demanda estoy especulando, la demanda de departamentos de espacios muy acotados, de un solo ambiente, por ejemplo, que había tenido un gran boom en los últimos años, un gran desarrollo. Bueno, esa parte de la demanda uno podría intuir que se va a tender a revertir en la medida en que, claro, hoy día nos estamos dando cuenta que estamos pasando mucho más tiempo del que pensábamos. Entonces ya ese espacio funcional al que llegábamos a dormir, por ejemplo, es un espacio funcional en el que estamos prácticamente todo el día en tiempos como estos. La necesidad, el desafío de la digitalización es fundamental. O sea, hoy día hay canales dentro de la cadena de distribución que yo comentaba recién, hay etapas de esa cadena que no están impedidas simplemente de funcionar en formato físico, y eso tiene que migrar rápidamente hacia digital. Y lo bueno es que el nivel de transformación que tiene que operar este rubro no es solo por COVID, sino que por un tema estructural no es tan violento como el que tienen que experimentar otros rubros. O sea, todos los rubros que tienen un componente digital más fuerte. Fíjense lo que pasó con la industria de la música, lo que pasó con la industria del cine, lo que está pasando con la industria de la educación, por ejemplo. Ahí los niveles de transformación van a ser mucho más violentos. Hoy día, básicamente, hay que digitalizar los procesos, introducir herramientas y meterse fuertemente en lo que es la comercialización a través de medios digitales. Eso. Muchas gracias. Si me extendí. Muchas gracias, George, por tus comentarios. Creemos que era muy importante contar cuál es el escenario digital. Y ahora quiero invitar a Byron a que se incorpore también a 5 minutos que tenemos de intercambio de respuestas para cerrar este seminario. Les quiero dar las excusas a nombre del subsecretario de Hacienda porque él tenía una reunión en el ministerio programada para una hora determinada, así que desde ya agradecemos a nombre de Corma y de todos quienes nos han estado siguiendo la gentileza de su participación. Tenemos las presentaciones de todos que en las próximas horas subiremos a nuestro sitio web para que estén a disposición de ustedes. Para no extenderme, tengo la primera pregunta para Byron.
hemos escuchado las señales de las cosas malas que están pasando en el mercado. Me gustaría saber si dentro de lo que uno puede proyectar hay algunas señales en los mercados externos, en los mercados como países como Europa o Asia, que ya han empezado a bajar la contención por las medidas de COVID, si hay algunas señales que a quienes nos siguen, especialmente pymes forestales y madereras, que indiquen que se abre alguna puerta de mejorar las expectativas. Muchas gracias por la pregunta. Creo que el escenario de incertidumbre que estamos viviendo hoy día es difícil hacer proyecciones, digamos, en términos de crecimiento. En realidad, con lo que tenemos, con los modelos que tenemos, es un esfuerzo enorme tratar de anticipar un poco la evolución del PIB y lo que pasaría en otras economías. Y ese esfuerzo o esa incertidumbre, digamos, está implícito en la amplitud que le estamos dando a las bandas de proyección. En realidad, lo que está diciendo eso es que, mira, no tengo idea, pero más o menos por aquí podría estar oscilando esos crecimientos. Pero creo que en el caso de los países europeos, que ya han reanudado sus actividades, lo que hemos visto es que las tasas de reproducción en los últimos 30 días, que se han reanudado algunos comerciales no esenciales y algunos restaurantes, se han mantenido relativamente estables por debajo de 1. ¿Qué significa que están por debajo de 1? Es que una tasa de reproducción efectiva del COVID por sobre 1 es considerada una epidemia. Por lo tanto, técnicamente no están en una situación de epidemia y es lo que justifica esta reanudación de actividades en sus principales sectores que fueron más afectados. Sin embargo, y eso involucra también a China, ¿no? Que también está ya generando actividad un poquito más paulatina. Y si pensamos que China en los destinos de exportación explican el 13% de las exportaciones industriales, forestales y de madera, por ahí puede ser, digamos, la primera ventana de recuperación del rubro. Y quizás ganar un poquito más de participación respecto de Estados Unidos. En Estados Unidos hay mucha incertidumbre en términos de posibles rebrotes. De hecho, ahora que se han reanudado las actividades, vemos que los niveles de contagio han aumentado, por lo tanto es bastante difuso en términos de hablar de una estabilidad de la tasa de reproducción efectiva del COVID en Norteamérica. Y eso genera mayor incertidumbre. Es probable que se implementen mayores medidas de contención en algunos estados, como por ejemplo Nueva York, Florida, Texas, Arizona, que están afectadas por este contagio y que no se descartan segundas, terceras olas de contagios y que impliquen mayor restricciones a la movilidad y aperturas de la actividad comercial. Pero yo diría que por el lado de Europa, ¿no? Por el lado de Europa y por el lado de China, quizás la participación que tienen los destinos de exportación de forestales y madera puede ir aumentando al menos en el corto plazo. Muchas gracias, Byron. Y para ir cerrando ya este panel, hay una pregunta que tengo más técnica para Byron que se la voy a canalizar por interno, ¿ya? Para que la pueda responder a una de las personas que nos sigue. Me gustaría saber, George, una sugerencia, en el caso tuyo, para, por ejemplo, te pongo el escenario, una empresa pyme del Maule, que es un proveedor pequeño de madera y que nunca ha incursionado en Internet. Que si tú le pudieras dar 2 o 3 tips para partir en esto, que parece que es lo que se viene hacia adelante. Estamos pensando en un proveedor que le vende a un... Que le vende, por ejemplo, a un gran consumidor de madera, como puede ser un retail, o que quiere ofrecer sus productos, pero que siempre lo ha hecho de manera presencial. Bueno, existen mercados verticales. Hay la misma Cámara de la Construcción maneja un mercado de proveedores del sector construcción, que es un marketplace y que por lo tanto es siempre la mejor forma de entrar, sobre todo en tiempos de emergencia, donde uno lo tiene que hacer con mucha rapidez, y a través de mercados ya establecidos, porque además tienen flujo
No hay que crearle el flujo, sino que tienen los flujos hechos. Normalmente en el mercado B2B, el que manda es el comprador. O sea, el que genera la infraestructura de compra es el comprador. Muchas empresas, de hecho, probablemente se han encontrado con que los obligan a, entre comillas, su método de compra está totalmente a través de comercio electrónico. Entonces, la única forma es a través de un marketplace del rubro o a través de un e-commerce de compra, de aprovisionamiento de esa misma empresa. Entonces, es probable que ya se hayan tomado con esa necesidad. Si le venden al Estado, por ejemplo, necesariamente lo tienen que hacer a través de comercio electrónico. El problema es que muchas empresas de que se enfrentan a esa realidad, sobre todo en el segmento PYME, tiene que utilizar muchos mercados distintos para venderle a cada comprador. Y eso es lo bueno, yo creo, de los marketplaces, porque los marketplaces de alguna forma sintetizan a grupos de compradores con grupos de vendedores. Entonces yo le recomendaría que primero acudir a un formato tipo marketplace y segundo apoyarse con fuentes que le permitan acercarse a proveedores de herramientas, porque hoy día históricamente esto era complejo y era caro. Hoy día es sumamente simple, partiendo por los mismos marketplaces genéricos, acceder a herramientas sumamente sofisticadas y es muy barato hacerlo también, o sea, los costos son muy bajos. Entonces, si se trata de vender, evidentemente hay que hacer una transformación digital más profunda, pero si se trata de vender y de llegar a más mercado y tener más facilidad para la venta, sobre todo en tiempos como estos, primero marketplace y segundo herramientas de proveedores diversos que están disponibles y son de costo muy bajo. Para ir cerrando y ser respetuosa con los tiempos que siempre le decimos a nuestros seguidores que ofrecemos para estos webinars, quiero agradecer a George y a Byron la gentileza que han tenido de compartir con nosotros en esta mañana. Esperamos que todos quienes nos siguen les haya sido de utilidad. Sé que nos extendimos un poco más de la cuenta, pero había datos económicos que probablemente algunos no tenían en su poder y que les van a servir para tomar decisiones. Y esperamos poder invitarlos a un próximo webinar en que abordaremos otros temas de interés del sector forestal. Muchas gracias a todos y que tengan una muy buena mañana y que la próxima vez les contemos buenas noticias. Hasta luego.